Probablemente algunos de ustedes, después de haber leído numerosas obras de espiritualidad católica, han llegado a un punto en el cual quisieran conocer obras que les exijan más a nivel intelectual, que sean más profundas a nivel espiritual, a nivel de su contenido. Y surge la pregunta, ¿cuáles obras podrían ser esas? ¿Dónde se podrían encontrar? A ver, ¿qué les parece esto? Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de la serie El lenguaje del alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y en esta ocasión voy a reseñar esta extraordinaria obra titulada El espíritu de la filosofía medieval, escrito por el pensador francés Étienne Gilson. Tal y como lo comenté en el segundo episodio de esta serie, el libro que hoy voy a reseñar llegó a mi vida después de haber conocido la historia del padre Lázaro, un ex profesor australiano de filosofía, quien después de una profunda conversión espiritual se volvió un monje copto, un monje ortodoxo copto, que actualmente vive en una cueva en el desierto egipcio cercana al monasterio de San Antonio. Si tienen interés en conocer más detalladamente su historia, pueden ver mi reseña sobre el libro La montaña de los siete círculos, escrita por el místico estadounidense Thomas Merton. Ahora bien, ¿por qué este libro es significativo para mí? ¿Por qué pienso que es una obra que todo católico serio tiene que conocer? Porque este libro es una de las mejores síntesis de lo que es el pensamiento y la espiritualidad católica medievales, que en sí y en muchos de sus fundamentos sigue constituyendo las bases de lo que es nuestra fe hasta hoy en día. Verán, desde el siglo XVIII existe un prejuicio muy extendido de que la Edad Media es un periodo de oscurantismo, de terror, de atraso social, cultural, científico y demás, que básicamente nos retratan esta época como lo peor que le pudo haber sucedido a la civilización occidental y que en sí esconde la falsa idea de que el cristianismo y en específico la Iglesia Católica son la fuente de todo mal. Es un prejuicio que a muchas personas pretendidamente escépticas o pretendidamente científicas les sienta muy bien. Es un prejuicio que brinda una zona de confort para mantener a salvo su increencia, pero el detalle con los prejuicios es que nos ayudan a no tener que pensar mucho, pero no nos ayudan a tener una comprensión más amplia y más rica de la realidad. Y el detalle acá es que aparte de ser falsa esta imagen tan sesgada de la Edad Media, es necesario, diría yo, conocer y retomar muchos de los elementos de su filosofía y su espiritualidad. Por eso es que este libro es tan importante, porque entre muchos otros nos ayuda a desmantelar estos estereotipos y a conocer mejor la esencia de nuestra fe católica, para así vivirla más a plenitud en la experiencia diaria, en el sentir y en el conocimiento. El libro, como lo podemos apreciar acá entonces, es una linda edición del año 2009 de Ediciones Rialp. Tiene 441 páginas y bueno, tengo que avisar que este es un libro denso, está hecho para ser estudiado, para ser leído y meditado con detenimiento. Así que el libro en sí condensa las 10 lecciones que Gilson impartió en la Universidad de Aberdeen en Escocia en 1931. Por tanto, puedo decir que el libro es para cualquiera, pero cualquiera realmente interesado en conocer su fe de una manera más intelectual, que como siempre lo digo, no es algo que tenga que estar desvinculado de la vivencia y del sentir, sino que más bien se complementan. Vamos a hablar sobre Étienne Gilson. Se trata de uno de los pensadores católicos más importantes del siglo XX. Él fue un filósofo tomista e historiador francés que nació el 13 de junio de 1884 en el seno de una familia católica. Es interesante notar que Gilson nació en plena revolución industrial, es decir, nació y vivió sus primeros años en una época que estaba en plena transformación socioeconómica, cultural y tecnológica. Sus primeros años se marcaron también en lo que es el periodo de la Belle Époque, un periodo al que me he referido en episodios anteriores. En este sentido, y ya en su adultez, Gilson comenzó sus estudios de filosofía en 1902 en el Liceo Henry IV y posteriormente en la Universidad de la Sorbona y en el College de France. En 1906, y después de estudiar bajo la guía de grandes pensadores católicos como Victor del Bosque y Henry Bergson, se graduó como bachiller en la Universidad de la Sorbona. ¡Qué dichoso! A partir de ahí comienza su actividad académica y docente, enseñando filosofía en varios liceos franceses, y en 1908 se casaría con su novia Teresa.
En 1913, mientras se encontraba trabajando en la Universidad de Lille, obtendría su doctorado de filosofía en la Universidad de París, cuyo trabajo fue sobre el pensamiento de René Descartes y la escolástica. Entonces, en este momento donde Gilson descubre y se interesa más por el pensamiento medieval. Hasta aquí podríamos pensar que la vida de Gilson fue muy despreocupada, fue una vida tranquila, una vida como una línea recta, sin altos y sin bajos. Sin embargo, no todo fue así. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el conflicto, aparte de arrasar Europa y cambiar la geopolítica mundial de aquel momento, terminaría arrastrando también a Gilson, quien con 30 años tendría que prestar servicio militar y llegó a combatir inclusive en la batalla de Verdún en 1916, la batalla más grande y más larga de toda la guerra, puesto que duró más de 300 días y ciertamente fue una de las más sangrientas de toda la historia humana. En ella murieron más de 900.000 personas entre tropas alemanas y francesas, entre civiles. Ambos bandos se vieron a sí mismos enfrentados, luchando en condiciones miserables, convirtiéndose prácticamente esto en una carnicería a cielo abierto. En dicha batalla, Gilson fue hecho prisionero, él fue encarcelado durante 2 años, en los cuales vean ustedes lo que llegó a hacer. Aprovechó para estudiar ruso y también para estudiar y meditar las obras de San Buenaventura. Vaya, bueno, esto la verdad que a mí me impresionó bastante, porque nada más imaginemos lo que todo esto significó para este hombre, quien de estar en un ambiente tranquilo, en un relajado ambiente universitario, pasó a encontrarse en medio de la más absoluta masacre, violencia y horror que uno pudiese imaginar, siendo hecho prisionero tras de todo y todavía encontrar fortaleza para mantenerse intelectualmente activo, aferrándose posiblemente a su fe como única fuente de sentido en tan oscuras circunstancias. Y no fue por nada todo esto, ya que después de concluida la Gran Guerra y después de ser liberado, a Gilson se le otorgó la Cruz de la Guerra, una condecoración militar que Francia dio a aquellos que se distinguieron por su heroísmo durante la Primera Guerra Mundial. De esta manera, en 1919, Gilson retomaría sus labores como docente, esta vez en la Universidad de Estrasburgo, pero en 1921 retornaría a la Universidad de París. En esta época, ya para 1929 y por iniciativa de la Congregación de los Sacerdotes de San Basilio, Gilson estableció el llamado Instituto Pontificio de Estudios Medievales en 1929 con el St. Michael's College de la Universidad de Toronto. Vemos acá entonces que se trata de un hombre quien vivió cosas muy fuertes, tuvo experiencias muy fuertes, muy desgarradoras, y a pesar de eso, él fue pionero en el campo de los estudios medievales y así continuaría trabajando en la Universidad de París hasta 1932, cuando inauguraría también la primera cátedra de historia medieval en el College de France. De esta forma, en 1951, él renunciaría a la cátedra que detentaba en el College de France y se dedicaría por completo al Instituto Pontificio de Estudios Medievales hasta 1968. Vemos entonces que se trata también de un hombre que toda su vida tuvo una gran devoción a difundir la filosofía medieval, a dar a conocer el pensamiento medieval. Él fue un gran conocedor de todos los grandes pensadores de este periodo, especialmente Santo Tomás de Aquino, de quien él fue un gran devoto y un asiduo estudioso. Finalmente el Señor lo llamaría a su presencia el 19 de septiembre de 1978, cuando dejó este mundo estando en Auxerre, en Francia. Y bueno, como lo decía, él definitivamente fue uno de los pensadores más importantes en el ámbito católico de todo el siglo XX. Es una de las mentes más lúcidas y uno de los representantes más importantes de lo que es la filosofía medieval, lo que es la filosofía tomista y la neoescolástica. Ok, entonces vamos a ahondar un poco en el contenido de este maravilloso libro que está compuesto por 20 capítulos. Tengo que confesarles que cuando me proyecté a hacer esta reseña, me encontré ante el gran desafío de reseñar cada uno de los capítulos. Y bueno, si hubiese hecho eso, este video sería larguísimo y creo que sería muy tedioso, y la idea es que podamos tener una visión general sobre su contenido para que ustedes puedan adquirirlo. Pero el gran detalle es que voy a analizar este libro y otros más en una serie llamada El Espíritu de la Letra, que saldrá próximamente en línea para que estén al tanto y puedan seguirme.
Lo fundamental es entender cuál es el objetivo de esta obra. Gilson se planteó y defendió la idea de que existe una filosofía cristiana con todo derecho de ser llamada como tal. ¿Por qué esto? Porque usualmente se ha pensado, sobre todo en ámbitos académicos más seculares, que la filosofía cristiana es mero resultado de la conjunción de la filosofía platónica y aristotélica con las creencias cristianas, como si esto no tuviese algo original o distintivo, pero Gilson pensaba distinto. Y es que volvemos a lo mismo, desde el siglo XVIII se viene arrastrando un prejuicio infundado contra la Edad Media, que en sí, como lo decía anteriormente, es un prejuicio anticatólico, dado que si algo distinguió a los pensadores ilustrados fue su rechazo visceral hacia la Iglesia Católica y hacia todo lo que tuviese que ver con religión, con tradición, así como con una verdad revelada. Una parte importante de la modernidad y la posmodernidad en que vivimos se fundan en un distanciamiento de la idea de que Dios es el Señor de la historia. De ahí el antropocentrismo tan virulento y tan narcisista que caracteriza nuestra época. Por ello, en este libro, Gilson planteó que la Edad Media no solo produjo un arte y una literatura cristianos, sino también una llamada y distintiva filosofía cristiana. Fue aquí donde a mí me resultó muy significativo el acontecimiento de la revelación, que también se puede conceptualizar, porque Gilson nunca niega en esta obra que la racionalidad no pueda conocer por sí misma a Dios. Más bien, lo que él nos muestra es que tanto en los padres de la Iglesia como en los grandes teólogos escolásticos se aprecia una entrega total a Dios y aquello que él ha revelado de sí mismo. Ellos se permitieron entonces que su fe potenciara su razón, su conocimiento y su experiencia de la realidad. Por eso es que una y otra vez Gilson emplea el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, así como también varios pasajes de la Sagrada Escritura, porque lo que él quiere mostrarnos es que Dios es el ser. Dios es el ser supremo y entonces vemos cómo la idea cristiana de Dios, con su noción de revelación, vino a traer una nueva luz a la filosofía medieval de aquel momento. En la Edad Media entonces se gestó lo que usualmente se ha venido a llamar una Weltanschauung, una palabra alemana que significa cosmovisión, es decir, en la Edad Media se generó o surgió, por decirlo así, toda una forma de ver el cosmos, de ver a Dios, de ver la realidad espiritual, de ver al ser humano y la vida en sociedad. Y algo que me resulta muy significativo es que Gilson desmantela esta imagen de que el cristianismo es una religión pesimista o una religión que ve en el mundo un lugar sombrío, un lugar corrompido e incapaz de ser habitado por Dios. Más bien, como Dios es la actualidad pura del ser, al crearlo todo comunica su ser a las criaturas. Por ello, plantea él, conviene que todo lo creado participe de la perfección del Señor. Pero bueno, no hay que ser ingenuos tampoco. Como ya sabemos, existe el mal, que es el eterno problema teológico, filosófico y metafísico que nuestro autor también aborda, y él presenta acá las nociones de pecado en el pensamiento cristiano y el problema del pecado original como la causa de corrupción de todo lo creado, pero que tampoco esto significa que a causa del pecado original se anule por completo la capacidad del ser humano de participar de la perfección divina. En mi opinión es hermoso cómo Gilson va explicando que el Dios que nos presentan los filósofos de la Edad Media es el mismo Dios de la Biblia, el ser, el creador y conservador de la vida. Por ello, volviendo a Santo Tomás, se nos afirma que nada escapa de la providencia divina, pues en tanto somos seres creados, subsistimos por la voluntad de Dios, que es el amor. De esta forma, Gilson también nos afirma que para los filósofos cristianos es siempre una imprudencia envilecer a la naturaleza con el pretexto de celebrar a Dios. Esta idea es muy importante porque es lo que él llama vilificare naturam, una expresión latina que nos viene a designar ese error filosófico de afirmar que el mundo creado es corrupto. Es un error claramente porque el autor nos afirma no se puede concebir una naturaleza sin los medios para adquirir la perfección que le es propia. Por eso Santo Tomás de Aquino nos dirá en la Suma Teológica que la gracia no destruye ni violenta la naturaleza, sino que la lleva a su verdadera perfección. Y eso aplica para nosotros. Y esto es algo que sin duda distingue al pensamiento católico de otras formas de cristianismo. Los católicos no somos puritanos, no somos dualistas, no somos maniqueos, no condenamos el placer, ni el cuerpo, ni lo material, sino que más bien buscamos llevarlos a la perfección que les es propia.
Así, y contrario a la idea estereotipada que uno muchas veces escucha de que los católicos reprimimos la naturaleza humana, más bien encontramos en grandes pensadores como San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Duns Scoto e inclusive San Francisco, encontramos en todos ellos un respeto por el cuerpo y por su dignidad que sorprenderían a más de uno, porque ellos desechan más bien la idea de que nuestra fe sea un puro espiritualismo. Uno de los capítulos más bellos de esta obra es el del amor y su objeto, donde Gilson nos plantea como Dios, en tanto ser puro, caracterizado por la aceidad, es decir, la capacidad de existir por sí mismo, es al mismo tiempo creador. Como siempre lo digo, todo es gracia, y en este sentido, nuestro autor nos plantea que Dios, cuya plenitud superabundante le lleva a amarse a sí mismo, también lo hace en sus participaciones posibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que la creación es un acto de amor y es un acto creador de amor. Entre más leía este libro, más comprendía que el Señor es causa del amor. El Señor es aquel que engendra al amor en sí mismo y lo causa también en los demás seres como una imagen y semejanza de sí mismo. Wow, bueno, cuando yo leí esto resulté bastante conmovido, me llegó muy a lo profundo de mi alma porque es algo que continuamente hay que meditar y por eso recordamos a San Gregorio Nacianceno, quien decía que hay que acordarse de Dios más que de respirar. Otra de las partes más importantes de esta obra, entre muchísimos temas que se tocan, es la concepción medieval del mundo. ¿Cómo veían los medievales el mundo? En los pensadores medievales cristianos encontramos que el orden natural se apoya y se sostiene en un orden sobrenatural. Ok, hasta aquí esto podría resultar obvio si conocemos nuestra fe, pero de verdad lo entendemos y lo vemos así. Lo vemos de esa forma, realmente lo comprendemos vivencialmente. Veamos entonces lo que nos dice nuestro autor, y esto debo decirles, me lo aprendí inclusive de memoria. El hombre es una imagen de Dios. La bienaventuranza que aquel desea es una beatitud divina. El objeto adecuado de su intelecto y de su voluntad es un ser que le trasciende, ante quien se juega su vida moral y es quien le juzga. Pero todavía no he terminado la cita, hay más. Dice así: el mundo físico mismo, creado por Dios para su gloria, es trabajado desde adentro por una suerte de amor ciego que lo mueve hacia su autor. Y cada ser, o sea, cada uno de nosotros, cada operación depende en todo momento, tanto en su eficacia como en su existencia, de una voluntad todopoderosa que lo conserva. El Señor nos mueve y nos sostiene, tal y como lo rezan los salmos y como lo dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, así podríamos continuar más ampliamente. En sí este libro discurre sobre todos aquellos aspectos que constituyeron la visión cristiana, la visión católica del mundo, del universo, de Dios, del ser humano, de la naturaleza, en fin, de todo aquello que constituye nuestra fe desde sus inicios en la persona de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy en día. Hay que tener presente que Gilson vivió en una época también marcada por el positivismo cientificista, que desechaba por completo la cuestión religiosa, espiritual, así como metafísica. Era un materialismo ateo en muchas formas que pues sigue influyendo en muchos ámbitos de la comunidad científica internacional. Y aquí es donde podemos descubrir cuál es el gran aporte de Gilson para la mística y la espiritualidad católicas. Él se desmarcó de toda esta tendencia generalizada en su época de rechazar lo espiritual, de rechazar lo religioso, y más bien él recupera la importancia de la mística y la espiritualidad católicas, así como también cuál puede ser el aporte que pueden brindarnos para nuestra vida. El catolicismo ciertamente moldeó a la civilización occidental, entonces más allá de seguir planteando que el pensamiento cristiano es la mera yuxtaposición entre la filosofía clásica, el judaísmo y las creencias cristianas, en esta obra se nos muestra cómo en la experiencia de fe de aquellos primeros seguidores de Jesucristo se comenzó a gestar una síntesis originaria a partir de algo nuevo, de un acontecimiento donde la historia y la eternidad se fundieron, como lo fue el acontecimiento de la resurrección. Esta obra, aparte de ser considerada ya un clásico, es fundamental para quien desee profundizar en los fundamentos teológicos, filosóficos y metafísicos de nuestra fe, la cual no es irracional. Nuestra fe no es irracional ni es fruto de una mera emotividad, sino que es perfectamente compatible con una alta formación intelectual o con una mente exigente. Por eso puedo decirles que mi experiencia leyendo este libro
fue la de descubrir cómo en el pensamiento católico se integró lo mejor del mundo conocido y del porvenir. Así que si desean leer esta obra, les recomiendo invertir el tiempo que merece, tomar notas, muchas notas, pues es una obra que está hecha para ser estudiada, meditada e inclusive vivida. Se disfruta. Si alguien tiene interés en otras obras de Gilson, les recomiendo El Ser y la Esencia, uno de sus trabajos más conocidos y ha sido traducido también al español, como también La Filosofía de la Edad Media, también editado por Rialp. En inglés se pueden encontrar también otros de sus trabajos. Él publicó más de 50 obras y bueno, tenemos por ejemplo The Mystical Theology of Saint Bernard, The Christian Philosophy of Saint Thomas Aquinas o bien The Christian Philosophy of Saint Augustine, entre otras muchas. Muy bien, creo que eso será todo por el momento, así que si desean saber más sobre estos temas, les animo a visitar mi sitio web. Ahí encontrarán diversos artículos sobre teología, mística y espiritualidad católicas. El enlace al sitio aparece en la descripción del video, así también y por si lo desean pueden suscribirse a mi canal. Saludos y bendiciones.